¿Cómo les va? Qué bueno que están aquí en la clase de Matemáticas 2 nuevamente. Hoy vamos a ver cómo calcular perímetros y áreas. Esto lo vienen viendo desde cuarto de primaria, tercero de primaria. Entonces, es un repaso, pero vienen cosas nuevas. ¿Por qué? Porque en la primaria, en la secundaria, te daban todos los datos, te daban la fórmula, sustituías y se acabó, no más. Así de compleja estaba la situación. Ahora, les voy a dar figuras que igual tienen todos los datos, pero ya no están iguales a las que veían antes, así no son tan obvias, ¿sí? E incluso algunos datos, como en el caso de los polígonos, del pentágono para arriba, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, nonágono, decágono, undecágono, dodecágono, tridecágono, etcétera, les daban el lado del polígono y les daban la apotema. Pues yo no les voy a dar la apotema, nada más les voy a dar el lado. Y ahí va a ser un rollito poder calcular cuánto mide la apotema para poder aplicar la fórmula. Y esto tiene que ver con trigonometría. Vamos a adelantar un poquito de funciones trigonométricas que nos hace falta para poder calcular la apotema. Nos vamos a adelantar. Ese tema es un tema que viene aparte más adelante, funciones trigonométricas, ¿sí? Pero me voy a adelantar para que tengan más capacidad, tengan un potencial, pasó la moto toda loca, tengan un potencial más alto de poder resolver problemas geométricos utilizando trigonometría. Vean de qué se trata, no vean, no, vean de qué se trata. Chequen, perímetros y áreas. Ejemplos, vienen 3 ejemplos. Voy a hacer 3 ejemplos en este y voy a hacer una segunda parte también con ejemplos, pero me voy a enfocar más en polígonos para que vean el proceso. Aquí tengo uno, pero voy a hacer más en el otro. Y primero tenemos que entender qué es el perímetro y qué es el área. Muchas veces dicen perímetro, igual utilizas la fórmula, pero no sabes ni qué estás calculando, ¿sí? Y el área la calculas, pero no sabes ni qué estás calculando. O sea, no tienes en la mente el concepto, no imaginas qué es lo que estás haciendo. Otra moto, otra moto. Molestos. Bueno, entonces, vamos a ver. Primero, hay que entender qué es el perímetro. El perímetro es la parte que rodea a una figura geométrica, ¿sí? Lo que miden sus lados sumados, ¿sí? Sus lados sumados es el perímetro. Ejemplo, este pizarrón tiene un perímetro y tiene un área. ¿Cuál es el perímetro? Pues la parte que está en color marrón. Toda la parte que está en color marrón alrededor, eso es mi perímetro. ¿Y cómo lo puedo obtener? Sumando este lado con el de aquel lado, con este de aquí y con este de acá. Si sumo todas esas medidas me va a dar el perímetro. Y el área es toda la parte plana. Todo el plano que conforma el pizarrón es el área. ¿Y cómo lo voy a calcular? Pues es un rectángulo y hay fórmulas para un rectángulo. Es base por altura, aunque también se lo pueden encontrar como largo por ancho. Es lo mismo, es decir, lado por lado, ¿sí? Uno es más corto, uno es más largo, ¿ok? Bien. Entonces vamos a ver cómo se calculan algunos perímetros y áreas, pero ya no tan obvias, ¿ok? Por ejemplo, bueno, voy a poner un ejemplo así muy obvio, así como el pizarrón. Vamos a suponer que es el pizarrón. Nada más para empezar con algo muy sencillo. Voy a hacer como si fuera este pizarrón. Vamos a tomar uno muy fácil para iniciar, tipo primaria, ¿va? A este vamos a poner que mide como 1.5 metros y de altura mide como unos 70 centímetros. En metros, voy a poner en metros para que no haya problemas con las unidades, 0.7 metros. Como es un rectángulo regular, es decir, pues tiene dos pares de lados paralelos y que miden lo mismo. Entonces aquí su perímetro
pues la suma de todos los lados es 1.5 metros. Si me voy para acá, más 0.7 metros, más este mide 1.5 metros, más 0.7 metros. Este 1.5 es el de arriba, este 0.7 es el de este lado. Y si hago la suma, me queda, ¿cuánto me queda? 3, 4.4, ¿no? Metros. Usados, metros lineales, es decir, mide líneas, metros en línea, ¿sí? Longitud. Grábense esto también. Cuando hablan de metros a la primera potencia, que se tiene en uno, que no se le pone, estamos hablando de líneas. Cuando hablemos de metros cuadrados, vamos a estar hablando de áreas. Y cuando hablemos de metros cúbicos, vamos a estar hablando de volúmenes, que ya es espacio, volumen. El área, fórmula básica, base por altura, sería 1.5 metros. Aunque no tenga el por, aquí es por, ¿ok? Por 0.7 metros. Aquí sí le pongo el por, porque como son cantidades se pueden confundir. Aquí como son letras, pues ya, aunque no tengan signo por, implica que se está multiplicando 1.5 por 0.7. Ahora vamos a hacerlo mental. 10.5. Déjenlo hago. Sí, creo que sí. Ah, 1.05 me falló el punto. Ups. Ahí está. Ahora sí. Bien. Entonces, esta es una forma sencillita de calcular perímetros y áreas como en la primaria. Vámonos a algo más sofisticado, con más chiste, ¿no? Más sabroso. Fíjense, calcular de las siguientes figuras el perímetro y el área. Vamos a empezar con el perímetro. El perímetro es todo. Ok, entonces yo tengo un montón de medidas. Este 1 es esta parte de aquí, este 1.2 esto de acá, 1.8 la altura de este pedacito, 1.6 la anchura de este pedacito, 1.2 la altura de acá y 1 metro la anchura de esta parte de aquí. No me dan lo de aquí, no me dan lo de acá, entonces hay que reducirlo, pero vamos por partes, ¿sí? Vamos a sumar todos los lados, vamos a empezar por aquí. Entonces el perímetro es la suma del primer lado, 1 metro, más el siguiente lado que es 1.2, ahí está, más el siguiente que es 1.8, más el siguiente que es 1.6, más el siguiente que es 1.2, más el siguiente que es 1, y ahí ya no sé qué, cuánto mide este de aquí, cuánto mide este de acá. Ah, pues lo podemos deducir. Vamos a ver cuánto mide de alto, cuánto mide este para poderlo sumar. Ah, pues es que no me dieron cuánto. Ah, pero si yo sumo este pedacito, más este otro pedacito, más este de acá, los tres unidos, con este, me van a dar la altura. Entonces 1 más 1.8, 2.8, más 1.2 me da 4 metros, ahí está, ¿sí? Ahora, el de este lado, ¿cuánto mide? Ah, pues sumo los pedacitos que conforman ese lado. 1 metro, 1.6 y 1.2. Entonces 1 más 1.6, 2.6, más 1.2, 3.8. Entonces ahí están ya sumados. Si ustedes le aplican la calculadora, háganme el favor de hacer la suma y rectificarla. Da 15.6. Déjenla hago porque dicen por ahí, al mejor cazador se le va la liebre. A mí luego no se me va la liebre, pero se me van las cabras. Entonces casi es lo mismo. Yo creo que hasta peor porque una cabra es más cara que una liebre. 15.6 metros. Entonces, no, las cabras están controladas dentro del pastoreo. Todavía están ahí las cabras pastando, contentas. El área. Ups, ¿cómo calculo esa área? Ups. Lo que puedo hacer es calcular el área como si tuviera yo todo el rectángulo, porque es un rectángulo. ¿Por qué un rectángulo? Porque un lado mide más que el otro. Ah, es que no se ve. Es que uno mide 4 y otro mide 3.8. Fíjense, vamos a suponer que tengo todo el rectángulo completo. Estoy punteando. Si estuviera todo el rectángulo completo, abarcaría hasta la parte que está en rojo. Ah, pues voy a calcular todo y después voy a hacer un descuento. Calculo todo. Entonces, aquí mide, ya habíamos quedado, es 1 por 1 más 1.6, 2.6 y 1.2 es 3.8.
Recuerden que es base por altura. Y la altura es 1 más 1, 8, 2, 8, más 1, 2 es 4. Entonces 4 por 3.8 me va a dar el área toda, incluyendo también esta parte. ¿Sí? Bien. Bueno, pero como no quiero todo, le voy a descontar esto. ¿Cómo lo descuento? Pues le pongo menos y voy a ir quitando los pedacitos que pueda calcular. Aquí se va a formar este que estoy poniendo aquí. Tengo un rectangulito que mide 1.2 por 1.8, este que puse en rayitas. 1.2 por 1.8, descuento esto. Luego le descuento, vamos a descontar este de acá, aquí, fíjense aquí. Aquí tengo otro rectangulito que mide 1.6 por 1.2, 1.6 de ancho por 1.2, ahí está, menos 1.6 por 1.2, lo que mide ahí. Y voy a descontar este otro. ¿Por qué lo voy a descontar? Porque lo conté al principio, como si fuera todo y este no. Entonces aquí tengo otro que voy a descontar. ¿Y cuánto mide ese? Ah, pues mide 1.2. De aquí de ancho es 1.2. Y de alto mide esto. Y este de aquí mide 1.2. 1.2 por 1.2. Aplíquenle la calculadora, por favor. A ver, lo voy a hacer porque les digo, luego se me van las cabras. Y me acuerdo mucho que me dicen que ya no carburo. Bueno, pues eso está por verse. Igual y carburo más. Ah. Ya va a ser. A ver, y casi estoy seguro que si no hacen bien la operación en la calculadora, bueno, por supuesto que les va a salir mal, pero lo que quiero decir es que es probable que lo hagan mal. 9.68 metros cuadrados, como les decía. Perímetro, metros. Área, metros cuadrados, ¿ok? Y área es superficie, perímetro es longitud, líneas. Bien. ¿De dónde salió el metro cuadrado? Metro por metro, metro cuadrado. Ay, los de acá. Ok, aquí sale metro cuadrado, metro cuadrado, metro cuadrado y metro cuadrado. Si a metros cuadrados les resto metros cuadrados, me siguen quedando metros cuadrados, a menos que quede cero, pero no quedó cero. Entonces siguen siendo metros cuadrados. Ahí está el primero, ¿ok? Estuvo sencillito, está talachero. Eso sí, talachero. Pero ahí en fuera no. Este ya se pone más sabroso. Y es donde les decía, vamos a introducir un pequeño fragmento de trigonometría para poder calcular. Fíjense, tengo un triángulo equilátero. Eso es importante, el dato. ¿Por qué? Porque si es equilátero, ya tengo implícito que los tres lados son iguales. Es decir, miden lo mismo. Entonces eso me sirve. Es un dato implícito, ¿sí? Que me digan equilátero. Pero para calcular el área, bueno, el perímetro lo podemos calcular de una vez. 5, 5 y 5, o 5 por 3 te da 15. ¿Por qué? Porque todos los lados miden igual, porque es equilátero. 5 más 5 más 5 me da todos los lados. 15 metros lineales. Oh, aquí hay un error, no sé si lo vieron. Aquí no es 3 metros, aquí es 3 nada más. ¿Ok? Porque si hago metro por metro me queda metro cuadrado. 5 por 3, 5 metros por 3 lados. ¿Ok? Te queda 15 metros. Bien. Y luego, el área que ustedes conocen desde la primaria, área es base por altura sobre 2. Ah, pues chido. Base 5 metros. Ah, pues papita. Altura, pues dice que 4.33. Y si hacen esta operación les va a quedar 10.825 metros cuadrados. Pero el problema es que no les voy a dar la altura. Ahorita ya la calculé de este lado, por eso está esta parte de acá. Entonces, inicialmente el triángulo no tiene altura, nada más tiene la base. ¿Cómo puedo calcular la altura? Bien, vamos a tratar de recordar un poco de la secundaria también las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Básicamente se utilizan las tres primeras, las otras son complementarias y casi no se usan. Se utilizan seno, coseno y tangente, casi siempre. Bueno, y también tenemos que recordar esto. Nada más vámonos con tangente. Seno y coseno los vamos a ver después. La tangente se define como el tangente de un ángulo. Teta, este es el ángulo. Puede ser ángulo cualquiera que ustedes quieran. Siempre va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ya está definido así en trigonometría. ¿Y eso para qué me sirve? Pues para encontrar valores de lados conociendo ángulos. Fíjense cómo. Yo extraje este triangulito, lo extraje de aquí. Es esta sección. Este triangulito es este de acá.
Es el mismo. ¿Sí lo ven, verdad? Bien. Como es un triángulo equilátero y la altura lo va a partir exactamente a la mitad, este pedacito de acá mide 2.5 metros. 5 entre 2 es 2.5, que es la mitad. ¿Y de dónde saqué que mide 30 grados? Este cuarto está re loco. Está re lurias. Ok, fíjense. Acá voy a dar la explicación cómo saqué ese ángulo. Recuerden que toda circunferencia mide 360 grados. ¿Sí? Y entonces, el triángulo. Ah, bueno, pero es que aquí no aplica, aplica más en estos de acá. Este no aplica, este aplica acá, perdón, se me fue. ¿Cómo podemos sacar que mide 30 grados? Ah, fíjense. Triángulo equilátero. Como mide lo mismo en cada lado, sus ángulos también son iguales. Este mide 60, 60 y 60. ¿Ok? Bien. Partiendo de ahí, este de acá mide 60. ¿Sí? Pero de aquí para acá. Ok. Pero como le saqué la mitad, mide 30 aquí y 30 acá. Entonces mide 30. De ahí salió 30 grados. Ok. Bien. Luego, como ya tengo el ángulo conocido, puedo cambiar la definición de tangente con sus valores. Tangente de 30 grados, porque recuerden que θ es el ángulo, tangente de 30 es el opuesto y el cateto opuesto es el que está enfrente. Cateto opuesto 2.5 entre cateto adyacente, esa es la definición. Y el cateto adyacente es el que está junto al ángulo de referencia. El ángulo de referencia está aquí, entonces el adyacente es este de acá. ¿Sí? Entonces, cateto opuesto 2.5, cateto adyacente h. ¿Para qué puse la h? Porque es lo que quiero encontrar, la altura. ¿Sí? Bueno, si despejo, la h va a pasar multiplicando a tangente de 30. Desaparece de aquí. Pero no quiero esto, yo quiero h. Entonces, tangente de 30 multiplica la h, la paso dividiendo y queda así. Entonces, aquí va h. Me brinqué un paso que ya no cabe. Y entonces me queda que la altura es 2.5 entre tangente de 30. Pongan en la calculadora eso a. Y les voy a recomendar, su calculadora tiene que tener en la pantallita una D, o algunas ya más viejitas dicen DEC. ¿Sí? Eso está bien. Si tienen en la pantallita RAD, eso está mal. ¿Por qué? Porque no estamos manejando radianes, sino grados. Es otra forma de medirlo. Ya recuerden que ya lo vimos. Otra que dice grad, tampoco. ¿Ok? Tienen que decir D o DEC. Van a decir, pero es que grad es grados. No. En inglés, en English language, esto significa degree. Degree significa grados, ¿ok? Right? Ok. Bueno, entonces al hacer esta operación, les queda entonces 2.5 tangente, no, perdón, 2.5 entre tangente de 30, así le ponen. 2.5 entre tangente de 30. Háganlo para que aprendan. 4.33. No lo puse aquí, bueno, lo voy a poner por acá. ¿Por qué no? Eso es lo que mide h. Por eso aquí le puse 4.33. Ah, es que ya al principio ya estaba. Pues no, al principio no estaba. Lo calculé y después se lo puse. Podríamos tender a pensar que la altura es 5 metros. ¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero, pero no es cierto. Mide 4.33 la altura. ¿Ok? Bien. Bueno, ya teniendo eso, entonces ya puedo calcular el área. Área es base por altura sobre 2, la base es 5, la altura que ya lo calculamos 4.33 entre 2. Y si hacemos esa operación queda 5 por 4.33 entre 2. 10.825 metros cuadrados, recuerden, área en metros cuadrados, perímetro en metros lineales, ¿ok? ¿De dónde salen metros cuadrados? Metro por metro, metro cuadrado. ¿Y por qué sale metro cuadrado? Recuerden que en álgebra, por ejemplo, cuando tiene x por x, los exponentes se suman, entonces queda x a la 1 más 1 es igual al cuadrado. Esto lo vimos también al principio. Todo se aplica, todo se repasa, todo se utiliza, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. Rápido, rápido, porque creo que ya déjenme ver cuánto tiempo llevo. Ups, ya casi llevo 20 minutos. Este me lo aviento en 5. Va.
5 minutos. Chequen, abusados. Pentágono regular. Importante, que sea regular significa que todos los lados miden lo mismo. Puede haber pentágonos con lados diferentes, claro, porque lo que se refiere a penta es que son 5 lados. Si dices regular es que son iguales. Bien. Entonces, me dan el lado 3 metros, la altura no me la dan, esta la vamos a calcular. Pero vamos a ver, el perímetro, como son 5 lados y todos miden igual, pues es 3 por 5, te da 15 metros. Papitas, ¿no? Sabroso. Y luego el área, todo el área de los polígonos a partir del pentágono hasta no sé cuánto, generalmente no pasan de 10, 12, ¿no? Es el perímetro por la apotema entre dos, el área. Ok, el perímetro son 15, entonces ya lo conocemos, pero la apotema, ¿y qué es la apotema? Fíjense, ese pentágono está integrado por triángulos. Los voy a poner así. Aquí hay un triángulo, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, y hay otro. Son 5 triángulos, ¿sí? Entonces, si son observadores, chequen, observen. Puedo sacar este triangulito, lo voy a poner ahí con rayitas. Este de aquí es este de acá. La apotema es la altura del triángulo. Eso es la apotema. Y el lado es la base del triángulo. ¿Sí? Que se hace de acá. Y le aplicamos el mismo procedimiento que de este lado. Lo partimos a la mitad. Y abajo, bueno, como era 3, la mitad va a quedar 1.5 metros. Para que quede este. Que es este de aquí. ¿Sí? Y la apotema, pues es la altura. Bien. Pero ¿de dónde saco 36 ahora? Era lo que les decía hace ratito. Chin, ahora ¿de dónde saco 36 grados? Ups, no sé. ¿De dónde salió 36? Ok, fíjense. Si yo trazo una circunferencia, ahora sí, es que me estaba yo adelantando hace un momento. ¿Cuántos grados tiene? 360. ¿Sí o no? Y si inscribo significa que ponga yo adentro de la circunferencia un pentágono, como que está ahí. Bueno, voy a procurar hacerlo que quede regular. Bueno, no va a quedar regular, va a quedar medio regular, medio feo. Ahí está. Supongamos que es regular, ¿sí? Y aquí en el centro voy a tener los triángulos. Tengo 5 triángulos, 1, 2, 3, 4, 5. Como se están dividiendo los 360 grados entre 5 triángulos y el ángulo de aquí, si sumo todos estos, me da 360. Ok, entonces para encontrar el ángulo de un solo triángulo, este de acá por ejemplo, pues hago 360 grados 65. Y eso me queda 72 grados. Háganlo por favor, 72 grados. Bien, pero ese es todo el de acá. No, yo no quiero todo, yo quiero la mitad, pues la mitad son 36. Ya tengo el ángulo para poder calcular la apotema o la altura de ese triángulo. La apotema acá, altura del triángulo, que es la misma, ¿verdad? Y entonces recuerden, según aquello, la apotema o la altura es la base, que es 1.5, aquí, entre la tangente del ángulo que corresponde aquí, la tangente de 36. Apliquen en la calculadora y les va a salir altura 2.06 metros, que es lo mismo que la apotema. ¿Sí? Es la misma. Les llaman de diferente manera, pero para el caso es la misma. Estamos hablando de la misma. Y entonces ya tenemos 2.06 metros. Y entonces le ponemos perímetro, área perímetro por apotema sobre 2. Perímetro 15, apotema 2.06, que ya está por aquí, entre 2. Y si le ponen la calculadora, va a quedar área 15.45 metros. ¿Eso está bien? ¿Sí o no? Pues no. Son cuadrados, metro por metro, metro cuadrado. ¿Ok? Se acabó. Gracias.